El título para hoy día es Entristecer y resistir al Espíritu. Versículo de memoria, Efesios 4:30. Miren lo que dice. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Lo primero que notamos en este versículo es el Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. Y al repasar las lecciones del Espíritu Santo nos hemos dado cuenta que el Espíritu Santo es muy importante porque tiene una función especial y una de las funciones está en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué pasará? Él os guiará a toda la verdad. Una de las funciones del Espíritu Santo, les va a guiar a toda la verdad. Les va a guiar a toda la verdad. Y esto es importantísimo porque nosotros debemos tener en cuenta al Espíritu Santo como esa parte de la divinidad que nos guía a la verdad. Pero dice, el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados. ¿Cómo nos selló el Espíritu Santo? ¿Cómo nos selló? ¿Cómo hizo el Espíritu Santo para sellarnos? Miren lo que dice Efesios 1:12 y 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si nosotros comparamos este versículo con este versículo, nos damos cuenta, este versículo dice, el Espíritu Santo les guiará ¿a dónde? A toda la verdad. Y aquí nos dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de ¿qué? De verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay una relación. El Espíritu Santo te va a llevar a toda la verdad. Y esa verdad es ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque Cristo, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el apóstol dice, en ningún otro hay salvación. ¿Solamente en quién? En Cristo. Y eso es lo que nos dice. Entonces, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pero el versículo va más allá. Y miren lo que dice esta parte. Y no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra contristéis? No contristéis. ¿Cómo? No entristecer. Entristecer. Evidentemente, miren cómo traduce esta versión. La Reina Valera contemporánea, miren lo que dice. No entristezcan al Espíritu Santo. Palabra de Dios para todo dice, no hagan poner triste. ¿A quién? Al Espíritu Santo. No hagan poner triste al Espíritu Santo. Esa es la súplica, ese es el pedido. No hagan poner triste al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos poner triste al Espíritu Santo? ¿Qué acciones hacen poner triste al Espíritu Santo? Vamos a ver algunos versículos que nos muestran cómo podemos entristecer. Primero, Hechos 7:51. Miren lo que dice. Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros.
Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Ustedes están en contra del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos en contra del Espíritu Santo? Este versículo viene del Antiguo Testamento. ¿Y recuerdan qué versículo? Vamos a ver Éxodo 33:3. Miren qué dice. A la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. ¿Por qué? Porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Por qué le dijo al pueblo, eres de dura cerviz? ¿Por qué? Es que Jesús, Dios, ¿no? A ese pueblo lo tenía hasta con un clima. De día una nube, dice, que los mantendría fresco. De noche el mar rojo se había abierto, el maná del cielo, tantas cosas que ellos habían visto. O sea, y de repente no tenemos carne. O sea, ¿a dónde estaba toda esa evidencia de que Dios estaba con ellos? Amén, amén. Y evidentemente, miren lo que dice Éxodo 32:1, el contexto de eso. ¿Qué pasó? Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Faraón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Qué pena. El Espíritu está listo para guiar a toda la verdad, pero ¿qué hace el ser humano? Vuelve. No confía. Entonces entristecemos a Dios cuando resistimos la guía del Espíritu Santo. Cuando creemos que, wow, esto es lo mejor que tengo que hacer para mí. A pesar de la evidencia, a pesar que Dios nos está cuidando, a pesar que Dios nos está tratando bien, como dijeron nuestros hermanos, a pesar que el pueblo de Israel había vivido bajo grandes bendiciones de Dios, ¿qué hicieron? Haznos un becerro de oro. Está tardando mucho. Y a veces eso nos ocurre a nosotros. ¿Quién está tardando? Nuestro Señor Jesucristo. Y como está tardando mucho, ¿seguimos adelante o nos quedamos y decimos, mejor haré esta otra cosa? Mejor haré esta otra cosa. No hay que resistir la guía del Espíritu Santo. Primera verdad. Luego Juan 16:8. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Miren lo que dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Convencerá al mundo de pecado. Y este versículo que hemos leído, el versículo de memoria, nos dice ¿qué cosa? No contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos contristar? ¿Cuál fue el contexto en el que el apóstol escribió esto? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Cuál era el contexto? Vamos a ver el capítulo 4, Efesios 4:1. ¿Qué es lo que él estaba pidiendo? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? Sean cristianos. Han aceptado a Cristo como su Salvador personal y caminen como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y después dijo, no entristezcan al Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Cómo? Miren lo que dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué estaba pensando el apóstol cuando escribió no entristezcan al Espíritu Santo? Según estos versículos, ¿qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Les dicen,
anda como cristiano. No vuelvas atrás. Otra vez, no vuelvas atrás. Que ya no andéis como los otros gentiles. Tienes que cambiar. Ya no anden como los otros gentiles. Tienes que ir adelante. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en ti. El Espíritu Santo te ha convencido y te has hecho cristiano, y ahora hay un cambio en ti. Haz de tu vida una vida diferente. Esa era la preocupación. Y por eso finalmente Él dijo, no entristezcan al Espíritu Santo. Entonces, retornando al pecado es un problema para el Espíritu Santo. Hacemos entristecer cuando volvemos a nuestra vida pasada. ¿Cómo podemos evitar que el Espíritu Santo entonces esté triste? ¿Cómo podemos evitar, de acuerdo a estos versículos, de acuerdo al razonamiento de Pablo? Vamos a ver algunos versículos interesantes. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es ¿en quién? En Cristo. Si recordamos, es el capítulo 4 que está hablando. Entonces la recomendación es, ¿qué cosa? Crezcamos, andemos como es digno de la vocación, crezcamos en la cabeza que es Cristo. ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Miren lo que dice Efesios 4:25. Por lo cual, ¿qué cosa? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno con quién, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo podemos poner contentos al Espíritu Santo? ¿Cómo? Desechando la mentira, hablad verdad cada uno de su prójimo. Otra cosa, Efesios 4:26 al 27. Interesante, airaos. ¿Qué significa airaos? Enójense. Wow. Enójense, pero no pequéis. ¿Cómo es eso? ¿Qué le pasó a Jesús en algunas oportunidades? Miren lo que dice Marcos 3:5. Interesante. Entonces, mirándolos alrededor, ¿qué hizo? Con enojo. Jesucristo con enojo. ¿Y qué pasó? Pero entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. Se enojó, pero ¿qué? Se entristeció. ¿Y qué hizo? Algo bueno. Hizo el milagro. Y si nosotros leemos el contexto, si ustedes van al contexto de esto, ¿por qué se enojó? ¿Por qué se enojó? Porque los fariseos habían estado haciendo un gran problema acerca de, ¿vas a curar el sábado o no vas a curar el sábado? ¿Es lícito o no es lícito hacer esto? Y eso lo que estaban diciendo. Ellos no estaban pensando en la persona. Estaban pensando en ¿qué? En los requisitos. Y Jesús se enojó por eso. Porque, ¿y qué de la persona? ¿Por qué están con esa situación? Y se entristeció. Le dio pena. Wow. Se enojó y le dio pena. Pobrecitos. Por eso dice, como dice mi hermano, no se ponga, ¿qué cosa? El sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Importante. Cuidado con tu enojo. ¿Qué es lo que dices cuando te enojas? ¿Qué es lo que representas? ¿Cuál es tu acción cuando te enojas? Cuidado que des lugar a quién. Al diablo. Efesios 4:28. Otra cosa, ¿cómo podemos alegrar al Espíritu Santo? El que hurtaba, ¿qué cosa? No hurte más. ¿Qué hay que hacer?
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Trabaje. El que no trabaja, ¿qué cosa? No come. Eso dice la Biblia. Pero aquí hay algo especial que el apóstol pone. Y ese especial está aquí. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo pone énfasis en esta palabra? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Por qué? No es solamente tú, sino es que mi prójimo. Porque al final del tiempo, cuando Jesús venga, Él va a decir, venid benditos de mí, Padre. Y luego va a decir, ¿qué cosa? Porque tú me diste de comer, tú me viste en la cárcel y estuviste donde, y me viste enfermo y otras cosas. Y uno se sorprende, ¿y cuándo fue eso? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos. A mí lo hiciste. Trabajen para compartir con el que padece necesidad. Cuando se está ocupado en las cosas del Señor, no hay tiempo para andar pensando en cosas malas, en el hermano, en airarse. Por eso es necesario de que debemos de estar ocupados en las cosas del Señor. Amén. Wow. Entonces, ¿cómo podemos contentar al Espíritu Santo? Haciendo la obra de nuestro Dios. Para eso estamos aquí. Otra cosa, ¿cómo entristecer al Espíritu Santo? 1 Tesalonicenses 5, 19 y 21. Miren lo que dice. No apaguéis al Espíritu. Aquí da la sensación de fuego. ¿Sí? De fuego que no debemos apagar. Y ahora vamos a ver este otro versículo, Efesios 6, 16. ¿Qué es lo que dice? Por sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entre este versículo y este versículo, ¿hay o no hay un contraste? ¿Cuál es el contraste? No es al espíritu al que debemos de apagar, sino apagar los dardos del enemigo por medio de nuestra fe. Amén. ¿Qué contraste? No apaguéis al espíritu, porque el espíritu es el que te lleva paso por paso en el proceso de santificación. En cambio, el enemigo es el que quiere, ¿qué cosa? Hacerte caer. Es el que quiere hacerte caer. Entonces, no apaguéis al espíritu, pero sí apagad los dardos del maligno. ¿Y cómo es eso de no apaguéis al espíritu? Miren lo que dice. No menospreciéis las profecías. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué va junto eso? ¿Por qué el apóstol Pablo va junto? No apaguen al espíritu, no menosprecie las profecías. ¿Por qué? Miren lo que dice 2 Pedro 1:21. Porque nunca, ¿qué cosa? La profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Miren la relación. No apaguéis el Espíritu Santo, porque Él ha hecho que tengan ¿qué cosa? La Sagrada Biblia. Él ha inspirado la Sagrada Biblia. Y luego, ¿qué dice? Examinadlo todo y retened ¿qué cosa? Lo bueno. ¿Cuál debe ser la norma para examinar? La Biblia. La Biblia y nada más que la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? Salmo 119, 105, miren lo que dice. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué maravilla! No apaguéis, o sea, ¿qué cosa? No descuides el estudio de ¿qué? De la Biblia.
No apaguéis el espíritu. No hagas que descuides el estudio de la Biblia, porque esta Biblia te va a llevar a que el estudiar esta Biblia te va a llevar a conocer a Cristo y te va a dar la vida eterna. Wow, entonces estas cosas son importantes. Entristecemos resistiendo la guía del Espíritu, retornando al pecado y descuidando el estudio de la Biblia. Ahora Mateo 12:31, una declaración interesante. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Hasta aquí pueden descuidar estas cosas, todo eso, pero tengan cuidado. Blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuándo será que uno comete la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a ver un poquito del contexto de este versículo para darnos cuenta. Mateo 12, 22 al 23. Miren lo que dice. ¿Qué estaba sucediendo? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿qué cosa? ¿Será este aquel hijo de David? ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Estaba dando evidencia de que él era, ¿qué cosa? El Hijo de Dios. Desde su nacimiento milagroso, de toda su vida mostraba que él era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Y la evidencia era clara. Hasta todos decían, ¿será este aquel hijo de David? Pero ¿qué pasó con aquellos fariseos, aquellas personas? Miren lo que dice Mateo 12, 24. Mas los fariseos al oírlo decían, ¿qué cosa? Este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban atribuyendo a Jesucristo que era, ¿qué cosa? Príncipe de los demonios. A pesar de toda la evidencia, a pesar de que ellos habían visto no solamente un milagro, habían visto hablar a Jesucristo de amor, habían visto cómo Jesucristo estaba mostrando de tal manera el amor de Dios a la humanidad, se resistían hasta que finalmente blasfemaron. Atribuyeron a Jesucristo, las obras de Jesucristo, ¿a quién? A Satanás. Miren lo que dice la hermana de Huay. En lugar de recibir la evidencia presentada delante de ellos, en lugar de reconocer en las obras de Cristo el ungimiento del cielo, se aferraron obstinadamente a sus propósitos malvados y dijeron, Él llevó a cabo esta maravillosa obra por medio del diablo. Este fue el pecado contra el Espíritu Santo. Ese fue el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué? Atribuir al diablo las obras de ¿quién? De Dios. O sea, alejarse. No hacer caso a la evidencia presentada delante de nosotros. Hay tanta evidencia. Dios nos muestra, Dios nos presenta mucha evidencia acerca de ¿qué? De que Dios existe. Pero podemos cometer esta blasfemia contra el Espíritu Santo si finalmente negamos y decimos que Dios no existe. Y atribuimos eso a algo más,
más. Entonces, Mateo 12:30, miren lo que dice. El que no es conmigo, ¿qué pasa? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué pasa? Desparrama. Dos cosas, nada más que dos cosas. O estás con Dios o no estás con Dios. O te acercas a Dios o no te acercas. Una de dos cosas. No hay una intermedia. No hay una tibieza. Ojalá que no fueras tibio, dice el Apocalipsis. Ojalá fueras frío o caliente. Pero tibio no hay. No puede hacer solamente dos cosas. Rechazando continuamente el Espíritu Santo. Ahora, el versículo de memoria decía, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. ¡Qué maravilloso! ¿Cuándo va a ser el día de la redención? Cuando Cristo venga, cuando finalmente nos diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Él quiere que estemos allá. Mientras tanto, el apóstol nos da algunos otros ejemplos. Miren lo que dice el versículo 32. Efesios 4:30, 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿como qué? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ustedes han sido hechos cristianos, están listos para la redención. Vivan como el Espíritu Santo quiere que vivan, siendo benignos unos con los otros, siendo misericordiosos, perdonándose, actuando como Dios mismo quiere que actuemos. Y finalmente Efesios 5, 1 y 2 dice, sed pues imitadores de ¿quién? De Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Sed imitadores de Dios y anden como en amor. Ojalá, mis hermanos, que podamos hacer eso, que podamos entregarnos a la guía del Espíritu Santo para contentarle y para que un día estemos listos para la redención. Anden en amor. Que Dios nos bendiga y que nos ayude.